Miren esto, un cable Ethernet. Seguramente tienen uno por ahí cerca, ¿verdad? Bueno, este objeto tan común esconde una genialidad de ingeniería que, bueno, resuelve problemas eléctricos súper complejos. A ver, vamos a desglosarlo. Porque sí, es mucho más que un simple cable. Es una solución. ¿Pero una solución a qué? ¿Cuál era el problema que había que resolver? Para entenderlo, hay que volver a lo más básico, a las reglas fundamentales de la electricidad. Y la regla número 1, la más importante de todas, es esta. Cualquier circuito eléctrico necesita un camino de ida y, claro, un camino de vuelta. Piénsenlo, el cable de la aspiradora, de la licuadora, lo que sea, siempre tiene dos hilos, ¿no? Bueno, es por eso. Se necesitan dos para cerrar el circuito y que la electricidad pueda fluir. Ok, ahora, dentro de ese circuito hay tres conceptos que son clave. El primero, el voltaje. La forma más fácil de entenderlo es como si fuera la presión eléctrica. Es, digamos, la fuerza que empuja toda la corriente por el cable. Luego tenemos la corriente. Se mide en amperios. Y si el voltaje era la presión, la corriente es el caudal, el flujo real, por así decirlo. O sea, es la cantidad de electrones que de verdad se están moviendo por ese cable a cada segundo. Y el tercer concepto es la resistencia. Tal como suena, es lo que se opone a que la corriente fluya. Es como una especie de fricción. Y por eso mismo, los cables que son más largos y más delgaditos tienen más resistencia, y la señal se va debilitando con la distancia. Ahora, estas tres cosas, voltaje, corriente y resistencia, no andan por su cuenta, para nada. Están conectadas por una regla de oro que se llama la ley de Ohm. Es una fórmula súper sencilla que básicamente nos dice que la corriente es el resultado de dividir el voltaje entre la resistencia. Y ya, esa es la física elemental que lo gobierna todo. Pero ojo, aquí viene lo interesante. Porque cuando hablamos de enviar datos, no nos podemos fijar solo en el voltaje o solo en la corriente. No, lo que de verdad importa es la potencia. A ver, la potencia es, en esencia, la energía total que lleva la señal. Y se calcula fácil, multiplicando el voltaje por la corriente. Es esta medida, la potencia, la que usa el dispositivo que recibe la señal para poder descifrar ese torrente de unos y ceros que son nuestros datos. Y este es el punto clave. Cuando una señal se va debilitando en un cable largo, no es que solo pierda presión, o sea, voltaje, también pierde flujo, o sea, amperios. Pierde por los dos lados. Por eso, si queremos hablar con propiedad, lo correcto es decir que la señal tiene menos potencia. Hasta aquí todo suena bastante lógico si pensamos en un flujo constante de electricidad, ¿no? Lo que conocemos como corriente continua, o CC. Entonces, uno se pregunta, si es tan simple, ¿por qué no se usa y ya está para mandar datos? Pues la respuesta es muy sencilla. La información, por definición, necesita cambio. Una señal de corriente continua es, bueno, continua. Es una línea plana, no dice nada, no puede llevar información. En cambio, la corriente alterna, o sea, está todo el tiempo cambiando, subiendo y bajando. Y es justo ese patrón de sube y baja el que es perfecto para codificar los unos y ceros de los datos. Pero claro, este simple cambio, pasar de la tranquila corriente continua a la movida corriente alterna, nos trae de la mano dos problemas gigantescos, dos auténticos villanos que están ahí, listos para destrozar nuestra señal de datos. Y aquí los tenemos, nuestros villanos. El primero, la interferencia electromagnética, o EMI, y el segundo, el llamado efecto piel. Estos son los dos grandes retos que la ingeniería detrás de este cable tuvo que superar. Empecemos con la interferencia, la MI. A ver, ¿cómo pasa esto? Es un proceso de 3 pasos, muy simple. Primero, la corriente alterna, al cambiar, genera un campo magnético a su alrededor. Segundo, este campo magnético se expande, sale del cable. Y tercero, al tocar otro cable cercano, induce una especie de corriente fantasma, que no debería estar ahí, y ¡pum!, corrompe la señal original. Y aunque suene a cosa de magia, esto lo vemos todos los días. Un ejemplo perfecto es el cargador inalámbrico de un cepillo de dientes eléctrico. Le pasa energía a la batería sin que se toquen, sin ningún metal de por medio. ¿Cómo? Usando exactamente este principio de inducción. Es una tecnología increíble, sí, pero un dolor de cabeza cuando tienes un montón de cables de datos apretados.
Y ahora vamos con el segundo villano, el efecto piel. Este es un fenómeno de lo más raro, la verdad. Resulta que a las frecuencias altísimas que se usan para transmitir datos, la corriente alterna no viaja por todo el cable. No, se ve forzada a viajar solo por la superficie de afuera, por la piel del cobre. Y para que se vea la magnitud del problema, miren estos números. A 60 Hz, que es la frecuencia de la corriente de casa, la electricidad usa unos buenos 8.5 milímetros de profundidad del cable. O sea, casi todo el cobre. Pero súbale la frecuencia a 1 megahertz, algo mucho más parecido a lo que usamos para datos, y la profundidad útil se desploma a solo 0.07 milímetros. ¡Nada! Una fracción diminuta. Así que, en pocas palabras, ¿qué significa esto? Pues que a las frecuencias que necesitamos para los datos, estamos usando solo un pedacito minúsculo del cobre por el que se pagó un dineral. Todo el cobre del centro del cable se está desperdiciando. Entonces, el rompecabezas para los ingenieros era este. ¿Cómo diablos diseñas un cable que resuelva los dos problemas a la vez? ¿Cómo matas dos pájaros de un tiro, acabando con la interferencia y con el desperdicio de cobre? Bueno, una opción obvia sería poner los dos cables del circuito 1 al lado del otro, en paralelo. El problema, que eso no arregla nada. El verdadero chiste, la verdadera genialidad, viene de una idea completamente distinta, el par trenzado. Y la solución, créanlo o no, es de una simpleza que enamora. Simplemente trenzar los cables. ¿Y cómo es que algo tan simple como trenzar los cables lo soluciona todo? A ver, primero se encarga de la interferencia. El campo magnético de un cable va en una dirección y el de su compañero en la dirección contraria. ¿Qué pasa cuando los trenzas? Que sus campos se cancelan mutuamente. Problema resuelto. Además, este trenzado se asegura de que cualquier ruido externo afecte a los dos cables por igual, lo que hace mucho más fácil filtrar ese ruido después. En fin, un diseño sencillísimo que hace posible que los datos vuelen a alta velocidad por un simple cable de cobre. Es que es un concepto brillante, ¿no les parece? Una solución puramente física, un simple giro de muñeca, por así decirlo, que resuelve un problemón eléctrico súper complejo de campos magnéticos e interferencia. Queda claro que el ingenio detrás de los cables de cobre es impresionante. Pero siempre hay un pero, ¿no? ¿Qué pasa cuando necesitamos ir todavía más rápido? ¿Qué pasa cuando la solución ya no es mover electrones por un metal, sino guiar la mismísima luz? Bueno, esa ya es otra historia, y la dejaremos para la próxima.